Bueno, para entender un poco el qué y sobre todo el cómo se buscaría cobrarle impuestos a estas grandes plataformas, estamos con David Zamora, abogado tributarista, que nos va a dar un poco de luces porque, David, conversábamos justamente en el corte, este es un debate que se da en todo el mundo y varios países ya vecinos de Sudamérica han empezado o están evaluando mecanismos para que estas empresas paguen sus impuestos. Y es un debate a nivel internacional que lo dio la OCDE, se dio en la CEPAL. Y Perú también está en este momento en ese debate. ¿Cómo se puede hacer para que estas empresas empiecen a pagar sus impuestos? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el Perú está en miras a incorporar muchas directrices de la OCDE con el propósito de evitar la elusión fiscal por grandes transnacionales. Precisamente en este caso estamos conversando justamente por cómo mitigar los efectos de la elusión en el caso de los servicios digitales que se dan a través de estas plataformas de streaming, ¿no? Como Spotify, Netflix, que son empresas que no están presentes en el Perú. Sin embargo, sí proveen sus servicios desde el extranjero a consumidores finales, como tú y como yo. El quid del asunto está cómo hacer de que en este tipo de servicios, donde una empresa no tiene presencia en el Perú, como estos casos, terminen tributando o se termine tributando el IGB. En el caso de nosotros, por ejemplo, somos sujetos de este impuesto porque somos consumidores. Recordemos que el IGB es un impuesto al consumo. Y uno podría decir, ok, vamos, Netflix, Spotify o plataformas con similares características se benefician al brindar un servicio a, digamos, los residentes peruanos. Así, exactamente. En este caso tenemos que distinguir lo que sería el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, que bien podrían tributar en el Perú si es que se genera una renta de fuente peruana, o en el país donde están ubicados. También hay un problema de doble imposición. Entonces, ¿qué hacen estos países? Buscan hacer una planificación fiscal de tal manera que la carga impositiva no merme sus ganancias y sean eficientes y autosostenibles. En el caso de Perú, por ejemplo, Perú es uno de los países que en Latinoamérica innovó definiendo lo que es un servicio digital. Sin embargo, en esta definición, para efecto del impuesto a la renta, solamente incluyó que estos servicios generen rentas de fuente peruana si quien los utiliza económicamente son empresas. No así para el caso de consumidores finales, por ejemplo. Y lo mismo sucede con el IGB. El IGB, que es un impuesto al consumo, se tributa de manera indirecta a través de las empresas. Entonces, ¿quiénes tributan el IGB por usar servicios de no domiciliados? Justamente las empresas, porque luego ese IGB lo utilizan como crédito fiscal para trasladarlo a nosotros consumidores finales. Claro, pero en este caso hay un problema porque el consumidor final normalmente no va a retenerle, entiendo, ese IGB a estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que estaría buscando la SUNAT o qué mecanismos usaría la SUNAT para que estas empresas paguen sus impuestos en el Perú? Efectivamente. En el caso del IGB, lo que tiene que hacer la administración tributaria o el Estado, en buena cuenta, porque quien debe legislar en materia tributaria primeramente es el Congreso. Lamentablemente no tenemos un Congreso habilitado para eso. Tiene que modificarse la ley del IGB y entendería que tendría que hacerse vía un decreto de urgencia, porque estamos hablando de un supuesto que no está contemplado, la utilización de servicios por parte de consumidores finales, utilización de servicios de no domiciliados. Entonces eso necesita una norma de rango de ley que hoy por hoy tendría que ser a través de un decreto de urgencia, ¿no? Entendemos que en virtud del artículo 135 de la Constitución, hoy por hoy, en este interregno donde no tenemos un Congreso, quien puede legislar es el Poder Ejecutivo, y la vía para que SUNAT pueda establecer este planteamiento de que se cargue el IGB por estos servicios, tiene que ser con un decreto de urgencia. Ahora, pero ya en la práctica, ¿qué tipo de mecanismos harían para empezar a cobrarle a estas empresas? Entiendo que en Argentina, en Uruguay, han ido por esa misma vía y les han empezado a cobrar, sin embargo, con modalidades distintas. ¿Qué modalidad podría emplear el Perú para retener ese impuesto? A ver, lo que ha sugerido la OCDE es que se haga a través de los bancos, ¿no? Porque recordemos que estos servicios se consumen o se paga el consumo de estos servicios mediante la tarjeta de crédito, ¿no? Y esa tarjeta, el estado de cuenta nos llega a nosotros a fin de mes y ahí vamos a ver la liquidación de lo que hemos consumido y entre ellos el IGB que corresponde a estos consumos, ¿correcto? Lo importante acá es que, como te mencionaba, tiene que establecerse una norma como un decreto de urgencia o una ley cuando esté el Congreso en donde se establezca que el hecho imponible del uso de estos servicios se va a materializar también en los consumidores finales, lo que requeriría una norma específica para estos casos, ¿no? Entonces, mediante este mecanismo, que sería a través de los bancos, nosotros podremos tributar el IGB a través de estas plataformas. Ahora, ¿tú crees que esto, digamos, este mecanismo, porque la SUNAT ha dicho y ha anunciado que va a ir por esa vía, es decir, ellos quieren cobrarle, empezar a cobrarle el 18% del impuesto general a las ventas a estas empresas? ¿Tú crees que esto se traslade en una mayor tarifa de estos servicios para el consumidor final? La SUNAT ha dicho que no, que han hecho los comparativos, por ejemplo, con Argentina, y ellos ven que el precio aquí, sin que paguen su impuesto, ya
es mayor que el que cobran en Argentina pagando el famoso IVA. Pero vayan verdades, ¿tú crees que si le dices a Netflix, oye, ¿sabes qué, Netflix? Vas a tener que pagar 18% por el servicio que das, este 18%, ¿a quién se lo van a cargar? O sea, finalmente terminas trasladando al consumidor, ¿no? O sea, todo negocio busca maximizar sus beneficios y, por ejemplo, cargas impositivas de alguna manera se trasladan en el precio. Recordemos que los impuestos no pueden determinar el precio. O sea, una ley tributaria no podría establecer cuánto más o menos vamos a pagar. El precio lo define la ley de la oferta y la demanda. En consecuencia, va a depender también hasta cuánto estamos nosotros dispuestos para pagar por estos servicios, claro, y si es que asumimos o no el IGB. Entendería yo que lo que se busca también con esto es un poco equiparar la competitividad local, ¿no? Porque también hay servicios locales de audiovisuales donde sí pagamos IGB cuando los consumimos, ¿no? Claro. Lo hacemos en el caso de las plataformas digitales. Entonces eso también contribuye a la competitividad. Otro de los beneficios, por ejemplo, que trae a colación el tema de plataformas digitales, audiovisuales o de música es que es un mecanismo eficiente para luchar contra la piratería, por ejemplo, ¿no? O sea, a través de estos mecanismos ya no consumimos productos piratas, sino directamente desde los mismos titulares los derechos. Ahora, tú me decías que diferentes, porque claro, uno piensa en plataformas digitales, en servicios digitales, y de inmediato uno se imagina en Uber, Taxibit o Rappi, Globo, que son otro tipo de negocios digitales, pero me comentabas que ellos tienen una estructura totalmente distinta. Sí. ¿Cómo va a ser el caso del tema impositivo para ellos? Porque entiendo que tampoco pagan impuestos. Claro, en el caso de las plataformas de intermediación, que en buena cuenta serían otro tipo de economía digital, lo que hay que identificar es de qué se trata. Por ejemplo, un servicio de taxi. O sea, tenemos que distinguir las empresas de servicios de taxi que utilizan una plataforma digital para ofrecer sus servicios, en donde tú estás contratando a la empresa de taxi, y otras plataformas en donde simplemente la plataforma actúa como un intermediario entre el usuario del servicio y el proveedor de servicio de taxi, taxis independientes. En esos casos, por ejemplo, no estamos hablando de un servicio proveído por un taxi que sea la plataforma, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, no sé si es el caso de Uber, pero Uber, por ejemplo, es una plataforma digital que simplemente actúa como intermediario. Es decir, si pasa algo con el servicio de taxi, no le vamos a poder reclamar a Uber, le vamos a reclamar directamente al taxista, si es que tenemos los datos. Pero otras plataformas, por ejemplo, como los repartidores de productos o los que van a recoger productos por instrucciones de uno a través de estas plataformas, también es otro tipo de economía. Va a depender mucho si es que el titular de la plataforma está localizado en el Perú o no está localizado en el Perú. Si estamos hablando, por ejemplo, de una plataforma, una empresa digital que no está localizada en el Perú, hay una problemática, porque no hay herramientas o no hay mecanismos para poder recaudar los impuestos. Por ejemplo, si fuera una empresa extranjera y el usuario del servicio fuera un empresario como un taxista, le tocaría al taxista retener el impuesto a la renta al no domiciliado. Lo que Uber simplemente no va a permitir, es decir, no le permitiría a un taxista que le retenga parte de la ganancia. Además, la tasa de retención en esos casos es 30% sobre el ingreso bruto. Entonces, definitivamente ese costo se va a terminar trasladando al taxista y el taxista lo va a terminar trasladando al consumidor. ¿Pero qué se viene haciendo en otros países? Porque por ahí leí, no sé si era Uruguay, que por ejemplo ya sí le retienen el impuesto a las personas que contratan a través de Airbnb. En el caso por ejemplo, Uruguay es un caso muy particular porque ellos han innovado en el tema. Por ejemplo, ellos no le cobran el impuesto, o sea, le cobran el impuesto directamente a las empresas extranjeras, pero mediante un mecanismo muy interesante. Les permiten hacer el pago de los impuestos en dólares y cada 3 meses, por ejemplo. ¿No? Entonces el pago sí es directo en el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Perú, las retenciones de impuestos son vía el pagador de la renta, ¿no? O sea, el que va a pagar por el servicio es el obligado a retener el impuesto y ahí viene toda esta problemática de traslado de los costos a los consumidores. Aquí también hay un tema complejo porque, valgan verdades, la tecnología lo que ha permitido en un país como Perú, donde lo que campea es la alta informalidad en casi todos los sectores, es traer un poco de formalidad. Es decir, hablando del servicio de taxis, ¿qué duda cabe de que el servicio de taxis en Perú por décadas ha sido totalmente informal? No digo que lo sea ahora, que sea formal a partir de la tecnología, pero ha ayudado, digamos, a ordenarse en cierta medida. La pregunta es, ¿cómo hacemos para no apretar tanto tampoco? Es decir, queremos que la innovación tecnológica mejore y ayude a los consumidores, pero quizá uno diga, oye, si empezamos a regularlas con temas tributarios, temas laborales, ellos simplemente van a decidir irse. Exactamente, lo que tú has dicho es muy importante porque ahí lo que estamos viendo con la economía digital es que de alguna manera se da pie a la formalización. Entonces lo que toca no es ahorcar a las empresas, sino ampliar la base tributaria y luchar contra la informalidad, de repente con beneficios tributarios. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, si tú tienes un servicio de software, un servicio de servicios de informáticos, el 70% de los pagos a lo que sería la salud aquí lo puedes utilizar como crédito tributario contra el pago de tus impuestos. Entonces, de esa manera, ¿qué haces? Formalizas la economía
economía del propio servicio y también el aspecto laboral, porque lo que pagas tú por las contribuciones sociales te permiten como crédito contra otros impuestos hasta un porcentaje, ¿no? Claro, no podemos tratarlo como cualquier sector, es un sector, digamos, con sus propias características y en esa medida también la legislación tiene que adaptarse. Por supuesto. Entonces, y la tecnología va avanzando a pasos muy rápidos y lamentablemente la legislación no avanza al mismo ritmo. Entonces, es uno de los grandes retos que tenemos como Estado para poder regular el aspecto digital, que es una economía, o mejor dicho, es la economía del futuro. Claro que sí, muchas gracias David. David Zamora, experto en temas tributarios, sobre un debate que está totalmente abierto, pero vamos a esperar y ver qué es lo que lanza o lo que decide elaborar la SUNAT justamente para empezar a cobrar a estas grandes empresas. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más en Economía para Todos.